Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este seminario en línea. El día de hoy vamos a hablar sobre el acompañamiento docente como estrategia para mejorar las prácticas docentes, sobre todo en el ámbito universitario, ¿no? Mi nombre es Gloria Gutiérrez, soy coordinadora académica del área de formación del Instituto de Docencia Universitaria. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar en primer lugar del acompañamiento docente, cómo surge este acompañamiento docente, a partir de qué, para qué surge, ¿no? Vamos a hablar que antes de llamarse acompañamiento docente, el nombre, digamos, teórico es asesoramiento psicopedagógico, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso. Luego vamos a ver qué es el acompañamiento docente, su definición, ¿no? En segundo lugar, vamos a hablar del programa de acompañamiento docente que tenemos en el Instituto de Docencia Universitaria. Vamos a compartirles cómo surge nuestro programa de acompañamiento, cuál es nuestro proceso de trabajo en el acompañamiento que tenemos, cuáles son las características de los docentes y de los profesores que han sido acompañados y las ventajas también que ofrece el acompañamiento. Además vamos a contarles ciertas experiencias que hemos tenido, ¿no? Alrededor de las temáticas que hemos compartido con los profesores que hemos venido acompañando ya hace 5 años. Y al final vamos a tener una ronda de preguntas y comentarios que ustedes nos pueden hacer llegar a través del chat interno que tenemos. Bien, en primer lugar, el acompañamiento docente, como ya les había mencionado, su nombre teórico es asesoramiento psicopedagógico. Y ese asesoramiento psicopedagógico, ¿por qué? Digamos, de la perspectiva de apoyo al docente en cualquier ámbito educativo, ya sea educación básica sobre todo, pero además luego ya ha ido migrando a la educación superior. Y no solamente, digamos, como una estrategia de apoyo, sino en el caso de la educación superior como una alternativa de formación del profesorado. ¿En qué, digamos, sería el acompañamiento una estrategia, una alternativa de formación? Sería una estrategia de formación, ¿por qué? Porque el profesor universitario a veces, digamos, no se ha formado pedagógicamente, ¿no? No necesariamente está formado pedagógicamente. Entonces, el asesoramiento surge como esta alternativa en la educación básica como apoyo y en la educación superior como un apoyo o una estrategia de formación. Y se da en distintos niveles educativos, ¿no? ¿A qué me refiero con niveles educativos? Me refiero a que el acompañamiento puede ser un acompañamiento que se hace para poder apoyar a un proyecto educativo. Por ejemplo, si se quiere formar, digamos, un colegio, si se quiere formar una universidad, o se quiere formar en una universidad específicamente una facultad. Entonces lo que se hace es apoyar a las personas encargadas de formar, digamos, esta facultad, esta especialidad, en fin, con su proyecto curricular. Entonces ahí tenemos al famoso acompañante que ayuda, digamos, a alinear las competencias, ahora hablamos de competencias, ¿no? Los resultados de aprendizaje con los cursos que se ofrecen y que eso se pueda llevar de la forma más óptima en el aula. La segunda, digamos, o el segundo nivel es la programación de áreas, por ejemplo. Dentro de la formación o de la reformación, digamos, digamos, una facultad o una especialidad, se tienen distintas áreas curriculares, ¿no? Entonces, se quiere programar, digamos que, o se quiere evaluar si un área curricular está funcionando, si se alinea con ciertos objetivos. Entonces, el acompañante lo que hace es ver, bueno, en esta área, digamos, en el área de literatura, se está trabajando de este modo, se necesita quitar este curso, se necesita añadir este curso o modificar el resultado de aprendizaje tal vez de un curso u otro. Se trabaja con los profesores que dictan en esa área específicamente. Y la diferencia con el anterior es que se ve a nivel de área disciplinar, por ejemplo, literatura. En cambio, en el otro se ve a nivel curricular, todas las áreas envueltas, por ejemplo, literatura, en el caso de los estudios generales, letras que tenemos acá, por ejemplo, literatura, el área lingüística, el área de matemática, el área de historia, por ejemplo, ¿no? Bien, y finalmente está el asesoramiento psicopedagógico desde las actividades e interacción en el aula. Este es el acompañamiento que se realiza en el instituto y se da a partir del apoyo conjunto
digamos, las actividades que el profesor puede llevar a cabo en el aula, ¿no? Básicamente tiene por objetivo conocer cómo es la práctica de un profesor, ¿no? Y a partir del conocimiento de esa práctica, de su clase, se pueden ir estableciendo de forma conjunta estrategias de mejora y también la identificación de ciertos aspectos. Por ejemplo, si un profesor tiene un buen manejo de su voz, eso es un aspecto positivo. Entonces, se reconoce al profesor, a partir de la observación, que tiene un buen manejo de la voz y de repente el profesor nunca se dio cuenta que tenía un buen manejo de voz y eso, digamos, se le ayuda a tomar conciencia de esa característica que constituye una fortaleza. Y también se identifican ciertos aspectos de mejora, ¿no? Por ejemplo, imagínense que un profesor, digamos, solamente al momento de dar la clase, le da la clase a los de adelante, que es a veces algo típico, ¿no? Entonces, el acompañante lo que hace es decir, oye, mira, si te has dado cuenta, solamente es como si le estuvieras dando la clase a los de adelante. Entonces, de ese modo, el profesor puede reflexionar y tomar conciencia también de las prácticas que tiene en el aula. El profesor tiene la oportunidad de ver, digamos, también, ya sea un video o también de reflexionar a partir de lo que hace para decir, bueno, sí, yo estoy haciendo bien, digamos, las actividades grupales, pero de repente creo que me falta hacer participar más a los estudiantes. Entonces la idea es que en conjunto se puedan ir estableciendo esta identificación o esas identificaciones de los aspectos positivos o fortalezas y los aspectos de mejora para ir estableciendo en conjunto ciertas mejoras. Eso a nivel del aula, ¿no? Entonces esa alternativa de formación se va a definir como un conjunto de que sirven ¿para qué? Para que a través de la reflexión, es decir, de tomar conciencia sobre ciertas actividades que se hacen a nivel del aula específicamente, se puedan ir identificando aspectos positivos e introducir mejoras en el trabajo del profesor. También dice que tiene que ser un trabajo conjunto. ¿Y a qué nos referimos con un trabajo conjunto? A que a pesar de que haya un acompañante que puede ir a observar una clase o a grabar una clase, la idea es que entre los dos, o sea, entre el profesor y entre el acompañante, puedan identificar esos aspectos, ¿no? ¿Y cómo se identifican esos aspectos? Haciendo la pregunta al profesor, por ejemplo. Si yo soy acompañante, le pregunto al profesor, ¿qué aspecto positivo ves tú en tu clase? ¿No? Entonces el profesor va a identificar estos aspectos positivos. Bueno, yo creo que tengo un buen volumen de voz, bueno, yo pienso que me llevo bien con los estudiantes, bueno, yo pienso que hago trabajos grupales y eso lo considero positivo. Y a su vez se le dice, bueno, ¿y qué quisieras mejorar? ¿Qué has visto que puedes mejorar? Y el profesor va a manifestar los aspectos que desea mejorar. Por ejemplo, bueno, quisiera que participen más, quisiera mejorar mi sistema de evaluación, que a veces, digamos, no está acorde con mis resultados de aprendizaje, en fin. Pero el acompañante hace lo mismo, identifica dentro de la práctica aspectos positivos y aspectos de mejora que comparte con el profesor acompañado. Entonces, no, digamos, se trata de un proceso de una sola vía, ¿no? Que el acompañante vaya a observar la clase y le diga qué hacer al profesor. No, sino que entre los dos puedan identificar esos aspectos tanto positivos como de mejora para poder establecer ciertos acuerdos que el profesor, a partir de, digamos, de lo que él considera que puede hacer en un semestre, lo que puede hacer en un mes, o una semana, o en lo que dure el acompañamiento, vea que puede realizar y que vaya también acorde a sí mismo, ¿no? Y a su vez, dice esa definición, que se refleja en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué quiere decir eso? Que se apuesta por un programa o por un acompañamiento docente para que indirectamente los estudiantes puedan mejorar sus aprendizajes. Entonces, si bien se trabaja con el profesor, el objetivo principal y último es que los estudiantes aprendan mejor, que se pueda establecer, digamos, cierto clima, se puedan establecer ciertas estrategias también para que los estudiantes aprendan mejor, aprendan en un ambiente más cómodo y eso se refleje obviamente, bueno, a veces se ve más reflejado en las calificaciones, pero no necesariamente, sabemos que eso no es así necesariamente o solamente, ¿no? Sino que puedan también
ser más participativos y puedan los estudiantes también expresar si están comprendiendo o no están comprendiendo los temas. Y la idea de realizar este acompañamiento es precisamente que los estudiantes puedan ir mejorando a través del trabajo que hacen sus profesores. Entonces ahora yo quisiera hablar ya como segundo punto, que es el punto que nos trae de lleno aquí también, es nuestro programa, el programa de acompañamiento del Instituto de Docencia Universitaria. ¿Cómo surge este programa? Surge a partir de una iniciativa, de un proyecto con el Departamento de Derecho específicamente, buscando, digamos, que los profesores puedan también tener un espacio de formación docente, ¿no? Pero que no sea un espacio como un taller, digamos, sino un espacio más in situ, un espacio en el que ellos puedan intercambiar con un acompañante, ¿no? Con alguien que puede ser un especialista en los temas pedagógicos, sobre distintas prácticas docentes y sobre el establecimiento de ciertas mejoras también. Se inicia a finales del 2012, entonces ya tenemos como 5 o 6 años de experiencia en el programa, y se diseñó, como decía, como una alternativa, una nueva alternativa de formación para los docentes. Decimos nueva porque no teníamos un programa establecido como tal institucionalmente en la universidad de acompañamiento. Entonces fue nuevo porque no solamente fueron los de este departamento o los de esta unidad, sino que poco a poco se fueron, digamos, adhiriendo a este programa otros programas y también profesores que veían el programa, les interesaba y querían, digamos, también tener la oportunidad de participar. Entonces, con todo esto, hasta la fecha se han realizado 263 acompañamientos y, bueno, seguimos trabajando en eso. Nuestro objetivo con este programa es fortalecer las competencias de los profesores desde una perspectiva que tome en cuenta, en primer lugar, la disciplina del docente. Entonces, fortalecer las competencias en el sentido de que el profesor pueda continuar siendo capaz, porque ya lo es, porque ya lo está desempeñando, porque el profesor universitario ya desarrolla la docencia, pero que este acompañamiento pueda tomar en cuenta la disciplina. Por ejemplo, si hablamos de un profesor de arte, en un ejemplo, entonces tenemos que tomar en cuenta al acompañar que lo que se sugiera o lo que se establezca o los acuerdos a los que se llegue tienen que tomar en cuenta que es un curso de arte. Entonces, no se puede, digamos, sugerir de repente una estrategia que se recomendaría en ciencias o que se recomendaría en letras. Entonces, tiene que ir con la disciplina y también escuchar lo que el profesor en algún momento ha visto, ha hecho o le ha interesado a nivel de práctica, porque eso también podría servir para ir mejorando su propia práctica, ¿no? Además, se toma en cuenta el estilo personal. ¿Qué cosa quiere decir el estilo personal para enseñar? De repente puede ser un profesor que no deja de ser una persona, ¿no? Entonces, un profesor sumamente tímido, entonces no podemos sugerirle ya, hagamos un rally, ¿no? O una competencia en el aula. ¿Por qué? Porque no necesariamente va con su personalidad, ¿no? Entonces, sí es importante tomar en cuenta eso y que el profesor se sienta cómodo con lo que se acuerda, ¿no? Si el profesor no se siente cómodo con lo que se acuerda, va a ser difícil en primer lugar que lo aplique o que lo pueda tomar en cuenta en su clase y sobre todo que se mantenga en el tiempo, que es lo que busca, digamos, este acompañamiento, ¿no? Que esta reflexión y estas nuevas prácticas que puedan mejorar de repente el desempeño del profesor y sus competencias como docente puedan ser mantenidas a lo largo del tiempo. Y además el modelo educativo de la universidad, eso es fundamental. Por ejemplo, si la universidad tiene como objetivo, tiene como competencia general el trabajo grupal, entonces, digamos, sí es importante también tomar conciencia de que se podría introducir algún trabajo grupal, tomando en cuenta obviamente los otros aspectos, el estilo personal y la disciplina, ¿no? O si, digamos, se tiene en cuenta el aprendizaje autónomo, entonces hay que introducir ciertas estrategias para poder, digamos, trabajar en eso, siempre y cuando el profesor pueda y tenga también la disponibilidad de hacerlo, el tiempo de hacerlo y que sea también parte de su interés, que es lo más importante, ¿no?
¿Cuál es el proceso de acompañamiento? ¿Qué proceso se sigue? ¿Cómo se hace y cómo lo hacemos nosotros también desde el instituto, siguiendo lineamientos teóricos, ¿no? En primer lugar, una estrategia que es muy importante en el momento de hacer un acompañamiento es realizar una entrevista. Me pueden decir, Gloria, entonces, ¿para qué se hace una entrevista? Para conocer al docente, en primer lugar. Para saber si el profesor, digamos, tiene mucha experiencia dictando, o si de repente es un profesor nuevo, para poder conocer sus expectativas sobre el programa, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere lograr, qué le preocupa. Y también, ¿por qué no?, en el caso de nosotros que tenemos a veces unidades que nos piden acompañar a ciertos profesores, preguntarle al profesor mismo si desea ser acompañado, si le interesa el programa, al explicarle los objetivos, ¿no? Porque algo fundamental en el programa es que no debe ser obligatorio, ¿no? Cuando hay obligatoriedad en este tipo de programas que busca la reflexión, como mencionaba anteriormente, es más difícil que se mantenga en el tiempo. Entonces, esta entrevista sirve para conocer al profesor, conocer sus inquietudes, sus miedos y poder calmar las ansias a veces que da entrar en un programa. Cuando se trata de un acompañamiento libre, porque el profesor mismo ha venido y ha tocado puertas y ha dicho, yo quiero ser acompañado, quiero mejorar, quiero, digamos, quiero conocer qué hago bien en mi clase o conocer de repente qué puedo mejorar, qué puedo hacer. Entonces es más sencillo porque ya hay una voluntad del profesor de ser acompañado, pero de todos modos hace la entrevista para conocer específicamente qué desea el profesor trabajar, ¿no? Además, en esta entrevista inicial, además de conocer lo que desea, las expectativas, las motivaciones, se busca conocer las creencias del profesor sobre ciertos elementos específicos que van a influir en nuestro comportamiento como seres humanos, que son las creencias, ¿no? Las creencias que el profesor puede tener en torno a la enseñanza, en torno al aprendizaje, en torno a la evaluación. Y Gloria, ¿por qué es importante que sepamos qué cree el profesor, qué piensa? Es importante ¿por qué? Porque si yo creo que se debe enseñar o que enseñar es transmitir conocimientos, porque digamos tengo experiencia transmitiendo conocimientos y tengo experiencia en mi área, entonces lo que yo quiero es que los demás, digamos, puedan adquirir los conocimientos que yo les brindo. Entonces estamos hablando de un tipo de concepción específica de transmisión del conocimiento, de la enseñanza como transmisión de conocimiento. Entonces eso se va a alinear a un tipo de práctica de repente más tradicional, ¿no? En la que, digamos, a veces el profesor es el protagonista del aula. Y de repente si el profesor con esa creencia quiere, una de sus motivaciones es hacer un trabajo grupal o trabajo colaborativo, tendría que tomar conciencia de que el trabajo colaborativo tiene otro tipo de perspectiva que es más del estudiante y del profesor en el mismo rol y en un rol de compartir el conocimiento y construirlo. Entonces es importante tomar en cuenta eso para saber de dónde viene, ¿no? O dónde está la base de la práctica del profesor, ¿no? Si es a nivel de las creencias, entonces tenemos que trabajar en esas creencias y sobre todo que el profesor pueda reflexionar sobre las creencias que puede tener, ¿no? Eso es bien importante. Y luego lo que se hace es decir, bueno, acordar, ¿no?, las fechas de cuándo se va, por ejemplo, a observar la clase, a grabar la clase. Y ahí voy al segundo punto. Lo que nosotros proponemos en el instituto es una grabación de clase, ¿no? La teoría nos dice que la observación es una estrategia fundamental para poder conocer la práctica del profesor, ¿no? Muchos programas utilizan la grabación porque no solamente permite que el acompañante vea la clase, sino que el profesor vea la clase. Y eso, digamos, es una información bastante valiosa, porque uno puede, digamos, como acompañante, ir a observar la clase, luego conversar con el profesor y mencionar aspectos positivos y de mejora, y el profesor tendría que hacer una autorreflexión de lo que recuerda de su clase. Pero si se ve, también observa ciertos aspectos que de repente no ha notado. Por ejemplo, un profesor que de repente hace su clase y piensa que está todo bien en su clase, pero al momento de ver el video ve que de repente está dejando de lado el grupo de atrás, o que de repente sus estudiantes están más con sus celulares que atendiendo la clase, o que de repente no se le escucha bien
al momento de dar la clase, ¿no? Son ejemplos que a veces cuando uno no se mira, no puede, digamos, identificar. Entonces, en ese sentido, la grabación de clase es una herramienta bastante útil para poder trabajar. Ahora, me pueden decir, porque sí nos han dicho, pero ¿cómo manejas que no sea intrusiva la grabación, ¿no? Porque hay una cámara, hay una logística, no está el trípode, está la cámara y hay una persona que graba. Lo que nos dice la literatura es que los 15 primeros minutos el profesor de repente está atento, mirándose, ¿no? Pero después de los 15 primeros minutos ya fluye la clase, ¿no? Ya es como una clase como cualquier otra. Evidentemente, cuando más habitúa a ese profesor a una grabación, más cercana va a ser la clase a lo que comúnmente es, ¿no? Por eso que lo que sugiere la literatura, específicamente Monero y Solé y Badía, ¿no? Que están en las referencias que les vamos a pasar luego y se vamos a presentar luego, es que estas grabaciones o estas observaciones con grabación deben ser, digamos, paulatinas, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienes una grabación 1, luego tienes otra grabación luego de haber conversado sobre esa grabación con el profesor y luego una tercera grabación para que puedan ver también los acuerdos en los que se va estableciendo o los que se va quedando con el profesor. Entonces, la grabación es una herramienta bastante importante, bastante útil para poder, sobre todo, fomentar la reflexión en el profesor, porque al momento de verse puede decir, uy, de repente sí, aquí lo estoy haciendo muy bien, o de repente esto de aquí no lo estoy haciendo tan bien, ¿no? Pero la estrategia es la observación en general, ¿no? La observación de esa clase. ¿Hay algún tipo de apoyo para esta observación? Lo hay. Pueden utilizar una ficha de registro, ¿no? Estructurada. Por ejemplo, en el caso del instituto tenemos una ficha de observación que básicamente está estructurada en 4 áreas. La primera área ahonda en la estructura de la clase, ¿no? Si presenta los objetivos, si presenta el tema, si, por ejemplo, el profesor utiliza recursos, por ejemplo, PowerPoint, pizarra, en fin, ¿no? ¿Cómo es la clase? Está centrado en cómo es la estructura de esa clase. La segunda área está centrada básicamente en la comunicación verbal y no verbal. ¿Cómo el profesor se comunica? El volumen de la voz, ¿no? Si se escucha en todo el aula o no se escucha, si de repente el profesor mueve las manos, que es ya el lenguaje no verbal, ¿no? ¿Qué es lo que comunica el profesor? En tercer lugar está la interacción en el aula, ¿no? ¿Cómo es la interacción? ¿Cómo es el clima del aula? Si es un clima más positivo, si de repente fomenta que los estudiantes participen con libertad, o si más bien de repente los estudiantes no participan porque a veces el profesor es el elemento de miedo. Cuando es un profesor muy experto, de repente los estudiantes temen participar. Todo ese tipo de cosas se ven en la tercera área y en una cuarta área lo que se ve es, digamos, todos los elementos que acompañan a la clase. Por ejemplo, cuestiones generales, ¿no? Que no pertenecen a ninguna de las 3 áreas anteriores. Lo que comúnmente a veces nosotros hacemos es un registro anecdótico en esa parte, ¿no? Para poder apoyar la información que tenemos anterior con la información que se tiene en esa parte. Y a partir de toda esa información es que se identifican los aspectos positivos y los aspectos de mejora de la clase del profesor. Otra alternativa, ¿no? Si no se puede grabar, si de repente no se tiene acceso a la cámara y eso, entonces, o porque no hay presupuesto, me dicen acá, entonces también vale hacer una observación, totalmente válido, y esa observación, digamos, tendría que hacerse a partir de un registro anecdótico, ¿no? Entonces se registra todo lo que ocurre y para que el profesor pueda, digamos, también reflexionar sobre su propia práctica, además de recordar la clase, se le muestra de repente, no necesariamente minuto a minuto, pero sí los pasos de su clase, ¿no? Por ejemplo, si es a las 7 de la noche, a las 7:01 presentaste los objetivos de este modo. A las 7:03 presentaste los temas. A las 7:10 empezaste a desarrollar la clase. Entonces, así el profesor, con ese registro bien detallado, se da idea o da cuenta de cómo es su clase
y de repente va a decir, uy, hay detalles que yo no había contemplado. Entonces también ayuda, ¿no? En tercer lugar, o como tercer paso, tenemos la reunión de retroalimentación. Y esta reunión de retroalimentación es uno de los pasos más importantes porque ahí es cuando uno conversa como acompañante con el profesor sobre ciertos elementos de su clase, ¿no? Entonces, se le dice reunión de retroalimentación, ¿por qué? Porque es de dos vías. Como habíamos conversado, es un diálogo. Entonces, ahí no solamente el acompañante le dice al profesor, ya mire, yo he observado tus aspectos positivos que son tales y tus aspectos de mejora que son estos otros. No. Lo que se hace primero es preguntarle al profesor cómo te sentiste con la grabación o cómo te sentiste con la observación, qué te ha parecido de forma general, ¿no? Luego se recuerdan las expectativas que tenía, ¿no? Por ejemplo, si su expectativa era establecer estrategias colaborativas. Mira, nosotros teníamos como uno de nuestros objetivos, tenías como expectativa mejorar o establecer estrategias colaborativas en el aula, ¿no? Entonces, lo que se hace después es decir, pero antes de llegar a ese objetivo, quisiera que tú me cuentes qué aspectos positivos has observado. Entonces, cuando uno en mi experiencia, lo que pasa es que yo lo que he observado es que primero, no, que mi pelo está feo, que he subido de peso, en fin, a veces se dicen esas cosas, pero uno tiene que reorientar a que puedan identificar aspectos positivos. Reorientas la pregunta y lo que te dicen a veces es, bueno, sí, lo que pasa es que me he dado cuenta que no se me escucha, que los estudiantes no participan, en fin, se centran en lo negativo normalmente. Entonces, lo primero que hay que hacer es reorientarlos, primero, no solamente a lo físico, ni a lo negativo, sino a lo positivo. Y cuesta mucho poder decir, sí, estoy haciendo bien esto y esto y esto. Entonces, se trata de trabajar primero lo positivo, y cuando el profesor ya menciona los aspectos positivos que ha identificado, ya sea de la grabación o de la observación, entonces lo que se comienza a hacer es nombrar los aspectos positivos que uno ha observado como acompañante. Entonces, en primer lugar, tenemos los aspectos positivos del profesor, mencionados por el profesor, y en segundo lugar, los aspectos positivos identificados por nosotros como acompañantes. Y se van a dar cuenta de que hay aspectos que se repiten, o sea, que ambos hemos encontrado y se hace hincapié en eso. Mira, yo también encontré que tu volumen de voz es muy bueno, que se escucha en todo el salón, ¿no? Entonces, o que de repente haces los trabajos grupales, o que los estudiantes participan, intervienen con preguntas críticas, en fin. Entonces, una vez que se identifican esos aspectos positivos y que hacemos ese cruce, pasamos a los aspectos de mejora. Como en el caso anterior, comienza el profesor, ¿no? ¿Qué aspectos por mejorar? ¿Y por qué decimos por mejorar? Porque no es que es algo malo, ¿no? Sino que es algo que se puede ir puliendo, que se puede ir mejorando, siempre mirando el aprendizaje del estudiante. Siempre mirando que el estudiante pueda aprender mejor y que ese aspecto que se va a mejorar, mejore en torno a lo que esperamos que el estudiante aprenda. Entonces, por ejemplo, si es que mi curso tiene por objetivo, tiene como resultado de aprendizaje favorecer o, digamos, analizar casos reales sobre, yo soy psicóloga, entonces, sobre, digamos, la teoría freudiana, voy a inventar, entonces tengo que establecer esos casos. Si de repente me doy con la sorpresa de que el profesor, digamos, hace una clase expositiva y no se está cumpliendo ese resultado, entonces es un aspecto por mejorar, ¿no? Entonces sí es bien importante tomar en cuenta eso y que el profesor comience a mencionar estos aspectos de mejora que pueden ir desde no se me escucha, desde mis alumnos no participan, puede ir desde que mis estudiantes están con el celular, hasta cuestiones más complejas como me he dado cuenta de que no cumplo con mi resultado de aprendizaje o que mi clase no está cumpliendo con ese resultado. Entonces hay una gama de aspectos de mejora que el profesor puede mencionar. Y uno como acompañante también nos va observando qué aspectos se podrían mejorar. Y siempre el aspecto de mejora, como a veces le digo a mis alumnos, es que el aspecto de mejora tiene que tener un correlato en la clase. O sea, un aspecto de mejora no puede ser no haces trabajos grupales, porque el trabajo grupal no es una obligación. Si el trabajo grupal está acorde con el resultado de aprendizaje y no se realiza, ya es un aspecto de mejora.
pero si la clase no tiene por qué ser o tener trabajos grupales de interés del profesor y con una clase magistral se está cumpliendo los objetivos, entonces no tiene por qué ser un aspecto de mejora. Si el profesor deseara introducir un trabajo grupal, ya es una recomendación, un trabajo que se hace con el acompañante, pero siempre el aspecto de mejora tiene que tener un espacio en la clase o existir en la clase. ¿Qué se puede mejorar de lo de la clase? Y luego de haber compartido estos aspectos de mejora de los dos, ver en qué se coincide, en qué no se coincide, entonces se establecen los acuerdos. Se le dice, profesor, ¿qué se puede mejorar? ¿Qué piensa que podemos trabajar? ¿No? Por ejemplo, usted me ha mencionado y yo también he identificado que de repente eso le está escuchando mucho en la clase, que de repente los estudiantes no están participando cuando usted pregunta, que de repente, digamos, al momento de usted establecer casos en el aula, los estudiantes no están respondiendo, imagínense. Entonces, ¿por qué usted quisiera comenzar? ¿Qué quisiera usted trabajar primero? ¿Por qué? Porque si le das la opción al profesor, favoreces la autonomía del profesor, de que él pueda decir, bueno, este proceso es mío, entonces yo puedo, digamos, decidir sobre eso y no es una imposición. Lo que uno hace como acompañante es ir anotando esos acuerdos. Se sugiere entre 3 y 4 acuerdos, que no sean muy amplios. Por ejemplo, un acuerdo podría ser, la siguiente clase voy a tratar de no darle espalda a mis estudiantes al momento de escribir en la pizarra. Podría ser un acuerdo, es un acuerdo sencillo, pero un acuerdo no puede ser voy a favorecer la motivación en mis estudiantes, porque no es algo palpable o algo que se logre de una sesión a otra o en una siguiente clase. Se puede lograr de forma paulatina. Entonces, el objetivo o el acuerdo tiene que ser observable. Yo como acompañante al momento cuando vayamos al cuarto punto, de que yo vaya a observar la clase, yo tengo que ver que eso se dé o no se dé, ¿no? Si coloco cosas muy ambiguas o muy imposibles de alcanzar, lo que puede ocasionar es que el mismo profesor se desmotive, que ya no quiera participar, que le parezca muy difícil, ¿sí? Se establecen los acuerdos y luego se acuerda una cuarta sesión, que es la observación de clase. Ojo, nosotros hacemos observación de clase como cuarta sesión, pero también se podría hacer una grabación, ¿no? No hay problema. Hacemos una observación nosotros por también cuestiones presupuestales o cuestiones también del equipo que tenemos, pero se podría hacer una grabación perfectamente. ¿Para qué? Para poder ver cómo se han ido estableciendo esos acuerdos y ver también cómo la práctica pedagógica se ha modificado o se ha mantenido, y conversar en una segunda reunión de retroalimentación con el profesor sobre cómo se da, digamos, o cómo ha sentido que ha podido cumplir los acuerdos, o si no cumplió un acuerdo, por qué no lo cumplió, si se le hizo muy complicado, si necesita más herramientas, si necesita, no sé, pues que se le facilite una lectura, que se le facilite algún material, en fin, ¿no? La idea es que en esta segunda reunión de retroalimentación, luego de la observación que se da luego de los acuerdos o luego de establecer los acuerdos, se pueda ver si los acuerdos han sido sencillos de cumplir o si han sido difíciles de cumplir, y establecer nuevos acuerdos que el profesor pueda seguir cumpliendo aunque ya no se dé el acompañamiento. Entonces nuestro acompañamiento termina con esta segunda retroalimentación, que a su vez es una reunión de cierre, y en una reunión de cierre lo que hacemos es establecer los acuerdos futuros para la práctica futura del profesor, ¿no? Que también deben ser acuerdos observables, pero que sean acuerdos que el profesor vea y evalúe, que pueda seguir cumpliendo. Bien, entonces, ¿cuáles son las características de los docentes y de los acompañantes que tenemos nosotros? O sea, en primer lugar, estamos en el ámbito de la educación superior y en el ámbito del aula. Les hablé al principio de los 3 niveles, estamos a nivel de la intervención. Entonces, a nivel de la intervención en aula. Entonces, los docentes son profesionales, porque el docente universitario es un profesional, es alguien experto en un área disciplinar que ejerce por A o B motivos la docencia universitaria, ¿no? Porque le gusta o en fin, ¿no? Pero la ejerce. También es un profesor universitario que se puede iniciar en la docencia. A veces hay profesores que entran al programa de acompañamiento o en ese programa porque son nuevos, entonces las unidades académicas
nos piden que los acompañemos. ¿Para qué? Para que puedan, digamos, tener un apoyo al inicio de su actividad como docente. Y en tercer lugar, a veces son profesores universitarios también que están interesados en establecer mejoras, que vienen voluntariamente, libremente, digamos, a seguir mejorando, a poder establecer ciertos elementos que les parecen interesantes, ¿no? de poder aplicar en sus clases. ¿Y quiénes son nuestros acompañantes? Nuestros acompañantes son profesionales que ejercen la docencia universitaria, o sea, profesores universitarios. ¿Y por qué? Porque en el instituto nos interesa que este acompañamiento pueda también ser un compartir de experiencias. Entonces, si yo soy docente universitaria, conozco cómo es la docencia universitaria de este profesor que voy a acompañar. Pero el plus del acompañante es que no solo es docente universitario, sino que tiene experiencia en el ámbito pedagógico y didáctico, ¿no? Que hemos podido llevar ciertas capacitaciones, que hemos podido, digamos, tener cierta preparación en lo que es docencia universitaria o en aspectos de docencia universitaria o en estrategias de enseñanza-aprendizaje para poder aportar en el programa de acompañamiento, y de este modo se hace un compartir con el docente. ¿Qué ventajas nos trae el acompañamiento docente? En primer lugar, que el acompañamiento promueve la reflexión en el profesor universitario. ¿Por qué? Porque el profesor, al mirarse, al poder tener un espacio para poder evaluar en el sentido no de punitivo, no de fiscalizador, sino evaluar, de ir viendo aspectos de su docencia, la pueda conocer y pueda decir, de repente puedo mejorar en esto o puedo mantener esta práctica. Luego, también apoya la promoción de la autonomía, que el profesor se sienta capaz de él mismo poder ejercer o establecer ciertas mejoras o establecer ciertos elementos que puedan apoyar a su docencia. Y finalmente, solamente identificar aspectos positivos de mi clase y de mejora ya es un avance, porque yo al momento de establecer aspectos positivos puedo saber qué vengo haciendo bien, ver qué es lo que estoy haciendo bien y continuar con eso, y también establecer distintos aspectos que puedo ir mejorando a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son las principales temáticas que hemos compartido en el acompañamiento? En nuestra experiencia, lo que hemos trabajado básicamente es la planificación de las clases. A veces hemos identificado que hay profesores que de repente al momento de planificar se centran en la parte del desarrollo de la clase y que elementos también de estructura, como el inicio o el cierre, quedan de lado y allá a manera de sugerencia se les recomienda iniciar con presentación de objetivos y hacer el cierre de repente más evaluativo, en el sentido de qué aprendimos el día de hoy, qué nos llevamos el día de hoy, ¿no? Que es algo a veces interesante para ellos. De los estudiantes, ¿no? Porque los estudiantes de repente parecen, no sé, pues desconcentrados, o porque un estudiante mío se queda dormido. Yo quiero que mis estudiantes estén despiertos, o yo quiero que mis estudiantes estén sumamente motivados. Son ciertos aspectos que también se trabajan. La participación, ¿no? Cómo fomentar la participación. Mis estudiantes no participan, entonces yo quiero que participen, ¿no? Porque necesito que participen para hacer mi clase, por ejemplo. También hemos trabajado las estrategias de aprendizaje colaborativo. A veces los profesores quieren intentar aplicar estrategias de aprendizaje colaborativo, trabajos grupales o técnicas como el rompecabezas o el rally. Entonces se les apoya la planificación de esas estrategias. Y finalmente, ¿no? Que el mensaje que quiero transmitir o que quiero construir con mis estudiantes se pueda dar de una forma eficaz, de una forma efectiva, ya sea manejar mi volumen de voz o ya sea tomar conciencia de el lenguaje no verbal que tengo y bueno, eso es lo que se trabaja. Estas son las referencias que hemos utilizado para esta presentación. Les agradezco y ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas. Creo que han hecho algunas preguntas y yo voy feliz de contestar. A ver. La primera pregunta es, ¿cómo se podría evaluar que el acompañamiento ha sido eficaz? Es una pregunta bastante buena. El acompañamiento, como yo mencioné, se va a evaluar como eficaz cuando los aprendizajes de los estudiantes han mejorado o se han facilitado, digamos, de una mejor manera. Entonces, lo que se hace
para evaluar si ha sido eficaces, por ejemplo, a la mitad del proceso se puede tomar en cuenta el desempeño del docente, ¿no? Por ejemplo, cómo es que el docente se está desempeñando, una encuesta sencilla. Lo que se hace es aplicar esta encuesta antes de que empiece el acompañamiento, durante y después. Es un modo. Otro modo es aplicar una sola encuesta a la mitad para ver si es que el profesor está, digamos, desarrollando las estrategias que se han acordado y están alineadas con los acuerdos. Otra alternativa es hacer, por ejemplo, que hicimos en un proyecto una vez, un grupo focal. Grupos focales con los estudiantes para conocer cómo el profesor ha ido aplicando ciertos acuerdos. Lo que hemos cómo, digamos, los puntajes del desempeño docente o de la evaluación docente, de las encuestas sobre opinión o de opinión de los estudiantes, han ido mejorando o se han ido incrementando antes, durante y después del acompañamiento. Por ejemplo, si un profesor en una escala de 100 siempre tuvo, me estoy inventando, 50 puntos, entra al acompañamiento y en el acompañamiento, después del acompañamiento subió a 70 y luego fue subiendo con el acompañamiento a 80, entonces se podría decir que el acompañamiento ha sido exitoso, ¿no? Pero básicamente es eficaz cuando los estudiantes perciben que el profesor ha ido mejorando. Otra pregunta que tenemos aquí es ¿cuánto tiempo o cuántas sesiones debería durar el acompañamiento? Es una buena pregunta también porque va a depender siempre del tiempo que se tenga institucionalmente. Nosotros en la universidad trabajamos con 2 semestres que duran 4 meses, ¿no? Entonces, en estos 4 meses, ¿cuánto podemos hacer? Nosotros hacemos 2 observaciones y hacemos 2 reuniones de retroalimentación porque a veces los profesores tienen distintos tiempos y de repente a veces quedamos en grabarlo un día y no puede por tal cosa o tal otra, entonces preferimos hacer estas 5 con la entrevista, estas 5 actividades. ¿Cuánto debería durar? Debería durar, digamos, lo que el profesor pueda para poder, digamos, haber cumplido sus expectativas, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos puede ser más largo, puede ser más corto. Si se tiene esa flexibilidad, sería muy provechoso. Pero a veces los tiempos no nos dan, entonces se sugiere que el profesor al menos pueda tener la oportunidad de mirarse, de poder tener una reunión y poder tener la oportunidad de que el acompañante lo observe y lo acompañe en su clase para ver del modo en que se han cumplido los acuerdos. Entonces, si eso se da, podría ser un buen tiempo. Pero al menos para que se puedan ir estableciendo mejoras, se sugiere al menos unas 3 observaciones del acompañante, ¿no? ¿Cuál debe ser el perfil del acompañante? Justo conversábamos de eso, ¿no? La idea es que el profesor pueda percibir al acompañante como un igual en el sentido de que pueda tener, digamos, las mismas inquietudes, las mismas dificultades. Entonces, nosotros en el instituto preferimos que el acompañante sea también un profesor universitario, porque al ser un profesor universitario puede tener, digamos, o puede compartir su propia experiencia en docencia, ¿no? Y se le añade el plus de tener experiencia en cuestiones didácticas, pedagógicas, haber llevado ciertas capacitaciones que puedan permitir al acompañante tener esta información mucho más teórica, digamos, pero que pueda ser aplicable a la práctica del docente también. Entonces el perfil sería un profesor universitario en el caso de la universidad, un profesor universitario con experiencia en el ámbito pedagógico a nivel teórico, ¿no? Tenemos otras preguntas. ¿Consideras que el acompañamiento debería ser obligatorio para que un docente que recién se inicia? El acompañamiento se sugiere siempre que no sea obligatorio bajo ninguna circunstancia, porque si se quiere fomentar la reflexión del profesor, al momento de hacerlo obligatorio, se puede tornar incluso hasta punitivo para el profesor. Me están observando, me quieren evaluar, a veces piensan que lo están mandando porque quieren probar si está haciendo una buena clase o no, para despedirlo. Entonces, para evitar esas emociones negativas que al final van a repercutir de forma obviamente negativa en el acompañamiento, se espera que no sea obligatorio. Lo que se puede hacer es brindar opciones al profesor nuevo. Por ejemplo,
Tenemos el acompañamiento docente como una alternativa de apoyo. También tenemos las asesorías, tenemos también talleres. Entonces, darle la opción de elegir qué alternativa puede tomar para irse formando. Eso es menos punitivo y ya deja de ser obligatorio, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades más comunes a los docentes según tu experiencia como acompañante? Dificultades. Primero, el tiempo. El tiempo. ¿Cuánto tiempo tienen para poder planificar, digamos, los acuerdos que se van a hacer? Por ejemplo, si un acuerdo es hacer una iniciativa, la planificación, los recursos, los materiales que se necesitan, es tiempo, demanda tiempo y muchas veces ellos no tienen el tiempo de hacerlo, porque muchos universitarios además tienen otras responsabilidades o son investigadores. Eso demanda más tiempo, entonces a veces el acompañamiento se ve perjudicado por el tiempo del profesor y por eso es que no podemos nosotros también establecer más tareas, por eso tenemos solamente 2 observaciones. Otra dificultad es que el profesor a veces tiene mucha resistencia al cambio y eso se da sobre todo cuando el acompañamiento viene de una unidad académica, por ejemplo, o es obligatorio totalmente, ¿no? Resistencia al cambio porque de repente falta trabajar en la creencia, tiempo para, por ejemplo, apoyar en la toma de conciencia de que de repente esta idea que tienen no está resultando tan provechosa para el aprendizaje de los estudiantes. Principalmente esas 2, el tiempo del profesor y la resistencia que puede existir, ¿no? ¿Los temas que se tocan en el acompañamiento son secretos o pueden compartirse con otros docentes para fines didácticos? Es una muy buena pregunta. En la entrevista inicial, lo que nosotros hacemos es brindarle o pedirle al profesor que nos brinde, mejor dicho, su consentimiento informado. ¿Qué quiere decir esto? Que pueda, primero, conocer los objetivos del programa y que pueda, digamos, tomar conciencia de que este programa es confidencial. ¿Qué quiere decir? Que nadie va a saber lo que se conversa en ese espacio. Gloria, ¿y qué haces cuando se solicita el acompañamiento por unidades? Lo que hacemos nosotros es hacer un informe general de los temas que se han tratado. Por ejemplo, se trabajó con los docentes temas de planificación de clase, temas de estructura de clase, pero no se ve exactamente lo que se hace porque eso es confidencial. Para fines didácticos se tendría que pedir permiso al profesor. Se tendría que pedir su consentimiento para, por ejemplo, utilizar su video como modelo. Se podría pedir permiso, pero siempre con la autorización del docente, nunca porque nosotros tenemos el material, no, siempre con el permiso. Tenemos más preguntas. ¿Es necesario que el acompañante sea experto de la misma especialidad? No es necesario, incluso es enriquecedor que sea un acompañante de otra disciplina porque puede tener otra perspectiva de lo que se está expresando en una clase. Por ejemplo, cuando yo acompañaba a profesores de ciencias, yo soy psicóloga, entonces acompañaba a profesores de ciencias, entonces a veces un referente era que si yo entendía la clase de forma clara, entonces había, digamos, algún tipo de, digamos, de buena estructura y de buena comunicación del profesor, ¿no? Porque hacía que una persona ajena a la disciplina pudiera comprender. Y además porque alguien que está fuera de tu disciplina te puede enriquecer con estrategias que tal vez se podrían aplicar a tu disciplina de origen o la disciplina de origen del profesor. ¿Qué criterios habría que seguir para establecer rapport entre docente y acompañante? Esa es una pregunta bastante importante y también se acompaña con las características del acompañante. Un acompañante debe ser una persona empática, una persona que tenga mucha capacidad de escucha, ¿no? Que antes de decir qué tiene que hacer el profesor, que no es el objetivo, como ya hemos dicho, pueda escuchar al profesor, comprender o intentar comprender la realidad del profesor y que pueda, digamos, a partir de esa comprensión, trabajar con el profesor. Y entonces, de ese modo, el rapport se puede establecer. Y también, lo que funciona mucho también es poner casos de nuestra propia experiencia como docentes. Cuando uno, digamos, comenta al profesor ciertas experiencias propias, a veces le ayuda a darse cuenta de que está hablando con otro profesor que ha pasado de repente por lo mismo que él y que le es más fácil comprender su realidad. Por eso que es importante que el acompañante comparta la disciplina, en este caso de la docencia universitaria, ¿no? Bien, otra cosa que nos preguntan es, ¿cómo se consideran las características y el estilo del docente
durante el acompañante. Como lo mencioné al inicio, ¿no? Por ejemplo, al momento de hacer la entrevista nos podemos dar cuenta de características de la personalidad del docente. Nos podemos dar cuenta de los intereses del docente y de cómo ha venido haciendo su clase a veces hasta por 30 años, en el caso de los docentes que tienen más experiencia dictando. Entonces, tomamos en cuenta toda esa información de la entrevista inicial, por eso es importantísimo hacer una entrevista inicial. ¿Para qué? Para poder decir, bueno, si el profesor quiere fomentar, imagínense, la participación, de repente la estrategia ideal no sería un rally, que es un concurso entre grupos, porque su personalidad, si es sumamente tímido, de repente no se va a sentir tan cómodo con eso. De repente podría ser mejor que establezca, no sé, pues una discusión controversial, un rompecabezas tal vez, pero siempre consulta al profesor qué es lo que prefiere. Si se tiene, no sé, una lista de 10 cosas para mejorar, entonces, ¿con qué quieras comenzar? ¿Con qué te sientas más cómodo de comenzar? Así uno vea que de repente, no sé, pues uno piensa que de repente ya es urgente el establecimiento de trabajo grupal, no importa. También aprender a esperar para que el profesor pueda, digamos, elegir las opciones que tiene y ahí se respetan las características y el estilo del profesor. Otra pregunta que tenemos es, ¿el instrumento de evaluación debería tener una nota final para medir su desempeño? Se sugiere que no, porque como es un proceso reflexivo, entonces no hay un fin último. ¿A qué me refiero? A que no se espera, digamos, que el profesor pueda, después del proceso, que todos los profesores después del proceso puedan tener un modelo de clase A, X o Y, o que usen estrategias A, X o Y. Lo que se espera es que el profesor, o que cada uno de los profesores, a su propio ritmo, vayan estableciendo ciertas mejoras que ellos consideren y que con ayuda del acompañante se puedan ir construyendo a partir de su propia realidad. Entonces, como la realidad de uno no es la misma que la realidad de otro, entonces no se puede poner una calificación, ¿no? Hay casos en que el mayor logro del acompañamiento es que el profesor haya podido darse cuenta de que necesita, digamos, expresarse de un mejor modo con los estudiantes. Y eso ya es un logro para el profesor. Si se ha trabajado por mucho tiempo con el profesor y el profesor no se daba cuenta de que de repente su trato era muy arisco o muy directo, entonces de repente el hecho de darse cuenta y de aceptar que tiene ese trato ya es un logro. Entonces no se podría colocar una calificación en ese sentido, ¿no? Bien, la próxima semana estará disponible esta grabación de este webinar en nuestra web. Agradezco su atención, les agradezco que se hayan dado el tiempo de compartir con nosotros nuestra experiencia. Si tienen alguna duda, pregunta adicional, podrían escribirnos a nuestro correo electrónico y con gusto les vamos a contestar. Muchísimas gracias, muy buenas noches.